Aquí le damos la bienvenida al ministro de Crédito, ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Gracias por estar con nosotros, Iván. Muy buenos días. Gracias por Buenos días. acompañarnos esta mañana. En unos momentos quisiera que conversáramos con usted sobre los aspectos que tienen que ver con la economía, el plan de producción, pero antes quisiera permitirme presentarles una nota del encuentro de ayer del presidente comandante Daniel junto a la compañera vicepresidenta Rosario Murillo con el presidente del Parlacén. Veamos esta breve nota. Adelante, muchachos. Fue parte de las declaraciones, esa fue parte de las declaraciones que daba la compañera vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo. Bienvenido, Acosta, gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana. Hablemos un poco sobre los pronósticos, lo que tienen ustedes previsto que ocurra durante este periodo de producción, ¿verdad? Que se completa también con el próximo año, algunos rubros. Cuáles son las perspectivas y desde todo punto de vista, pues también hablar de las amenazas, de las fortalezas que hay para este año. Bienvenido, Iván. Muy buenos días, Alberto, y a toda la teleaudiencia. La producción ha sido el soporte del país en los últimos 10 años y se vio muy reflejado en los años 2020, 2021, 2022, la capacidad productiva en términos de volumen de producción y favorecido por los precios, tuvo un impacto determinante en el crecimiento económico del 2021 y 2022. Hemos estado hablando de exportación encima de los 7.500 millones de dólares, incluyendo la zona franca industrial, pero cuando sacamos los análisis de los commodities, hemos ido acercándonos a unas exportaciones cerca de los 3.000 millones de dólares del sector agrícola. Entonces, en lo que se ha visualizado en estos años del gobierno del presidente Ortega, es que atendiendo el campo, con políticas públicas acertadas, con un trabajo de armonía con los productores, con unas instituciones públicas cada día más cercanas a la producción, definitivamente hay crecimiento, rendimiento y productividad en el campo. Vamos a darte algún dato para Claro. ilustrar. Nosotros en 2006 apenas producíamos un poco más de 40 o 50% del arroz, por decir algo, un producto muy esencial, y eso evolucionó hasta alcanzar el 75, va para el 80%, eso es muy importante. Pero hay datos de la agroexportación. En 2006, la exportación de café, que es uno de los productos de más de 100 años, alcanzaba los 1.900 quintales la exportación, con rendimiento por debajo de 10 quintales por manzana. Entonces, hubo que invertir, o sea, los productores invirtieron mucho, la transferencia tecnológica, las campañas, la promoción, y eso tuvo un impacto determinante, que ya podemos hablar de casi 17 quintales por manzana y una exportación cerca de los 3.4 millones. O sea, son números muy diferentes. Estoy usando uno de grano básico y uno del sector exportador. ¿Café eran 1.900 quintales o 1.900.000 quintales? Para que se aclare. Y a 3.4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, que las políticas públicas, las políticas agrícolas, las políticas y la estrategia para los sectores, más una inversión pública sostenida en más carreteras, mejor acceso en términos generales, o sea, no solo con las carreteras, energía, agua, políticas públicas para darle sostenibilidad al sector rural, eso ha tenido un impacto en crecimiento, rendimiento y productividad del sector agrícola. Por lo tanto, cuando
elaboramos el conjunto de la institución, el sector productivo, con consultas de productores y empresas, la vía y la propuesta del 2023-24 es que con un impulso articulado va el crecimiento. Entonces, ¿de cuánto es la propuesta del crecimiento? O sea, la proyección del crecimiento es de 3.1% del sector agrícola. El sector agrícola va a crecer 3.1% y el sector exportador de nuestro sector agrícola 1.6%. El sector no exportador más de 4%. Esos son números muy buenos para... y eso es analizando todo, el ciclo de agua, el ciclo de lluvia, las condiciones, los precios de exportación, todo. Un análisis al detalle, rubro por rubro. Eso nos dice que en el sector agrícola va a seguir siendo un sector muy importante para la economía y se proyecta estar cerca de los 3.000 millones de exportación en términos de la parte importante del punto de vista de atracción de divisas. Pero en la estrategia uno de los temas centrales es cuánto aporta a la seguridad alimentaria. Nicaragua es de los pocos países de que ya el stock de producción para la seguridad alimentaria está muy cercano al 90%. Es decir, de todo lo que se consume en el país, el 90% nos lo da la producción nacional. Es un tema importante que nosotros lo decimos en términos de indicadores. Solo hay 4 o 5 productos que la importación, o sea, la producción no es suficiente y hay una importación importante para garantizar el consumo. Eso está enfocado en seguridad alimentaria. El arroz todavía hay una importación relevante, creo que 2 millones de quintales de arroz. Se importa carne de cerdo, cebollas se importa. Estoy hablando de productos que efectivamente se producen acá, sin incluir el trigo, que es importación neta, total. Claro. Por lo tanto, cuando uno revisa al detalle todo lo que consumimos, uno revisa que uno pueda asegurar de que este es un país con una fuerte vocación productiva que le da seguridad alimentaria al país y hay excedentes relevantes para la exportación. Eso ha sido sostenido en estos últimos 15 años y que se ha reflejado con mucha fuerza, como decía anteriormente, a partir del 2020, los grandes saltos, aprovechando la oportunidad de precio. Pero cuando uno revisa dónde estaba la producción en 2006, hemos crecido el 103%, un poco más del 103% de la producción, es decir, se ha duplicado un poco más del 100% de todo lo que se produce en el país. Eso solo fue posible por esas acertadas políticas productivas del presidente Ortega y la vocación del campo, de la ruralidad, de los productores, los campesinos, la cadena de comercio, la cadena logística, de articularse alrededor del campo. Es muy contrario a las políticas del gobierno del presidente Ortega con las políticas de los 16 años, 17 años de oscuro neoliberalismo, que las políticas eran destruir el campo. Era la importación, claro. El sesgo a la importación, que todo es más barato afuera, que destruyamos los arrozales, en que todo puede ser importado, y entonces eso incrementó rápidamente la pobreza, porque el campo es casi la mitad de la población, y si no tienen mercado, no tienen mercado ellos porque no pueden competir, dejan de producir, y conocemos esa historia, pues, la época de los fogones apagados, la época de las grandes cantidades de migración rural a la ciudad y la época de los semáforos imposibles de cruzar.
Eso es un tema que son los reflejos de la pobreza. Por lo tanto, uno cuando revisa el 2005-2006, tenía esos números de 45%, 48% de la pobreza. Se crecía cada 2 años 3,5 puntos. Entonces, si se hubiera continuado esa senda, es cuando decimos hubiéramos llegado al 70% de pobreza con más neoliberalismo, más gobiernos neoliberales. Entonces eso se cortó a la mitad, direccionando la estrategia de políticas públicas acertadas, educación y salud, Claro. infraestructura económica, políticas productivas, seguridad en el campo. Eso es lo que ha hecho que definitivamente tenemos un campo, una ruralidad que ha mostrado resiliencia, sostenibilidad, reducción de la pobreza y una mejora realmente cuando uno ve a Enatrel llevando paneles solares, por ejemplo, al campo, uno dice, eso es lo que aspira cualquier pueblo, tener los servicios básicos, los servicios públicos al acceso. En los temas de cómo incide los precios, cómo incide el mercado. Nosotros en el análisis que hemos venido haciendo en la última semana, vemos que definitivamente la economía global tiene impacto en los precios de los commodities fundamentalmente, pero hay una buena noticia que no han sido tan profundos en el tema de los principales productos de exportación nicaragüense. El oro, que no es del sector agrícola, pero es importante en la exportación, ha aportado $1.000 millones, siendo el principal rubro de exportación. Se ha mantenido cerca de los $1.960 onza Troy, es decir, con más volumen y buenos precios, esperamos que mejore en la exportación del 2023. El café, que ha estado fluctuando entre los 180 y los 190, por debajo de los 207 el año 2000, que fue el promedio del 2022, con un poco más de volumen, esperamos que esté encima de $650 millones, 640 a 650 millones de dólares, no alcanzaría los 721 millones del 2022, pero se mantiene muy por encima de los precios del 2020, 2019, 2021, que osciló entre 110 a 130. O sea, estamos hablando 180 a 190, o sea, 60, 70 dólares por encima de los momentos bajos. En la carne bovino, que es un sector que aporta más de $600 millones, el año pasado osciló por 150, 160 dólares los 50 libras. Hoy, este año estaba marcando encima de 230, hoy está marcando 244 exactamente, 45-46% más que el 2022, es decir, con la misma cantidad de ganado que el sacrificio, estaríamos cerca del 40% más en precio. Eso quiere decir que debería haber un impacto en la canasta exportadora importante. Y así hemos revisado los principales rubros de exportación y nos dan números al menos de mantenerse o pequeñas mejoras todos. El petróleo, que es la contrapartida, se ha mantenido debajo de 75, está como en 71, 72, se ha mantenido debajo de 75, y la política definida por el presidente Daniel Ortega ha sido estabilidad en los precios para que no tenga ningún impacto negativo en la producción. Por lo tanto, si vemos los precios de exportación, vemos que los mercados están reaccionando de manera menos fuerte que el 2022, pero en posición positiva. Eso da buenos precios de exportación, la capacidad productiva, y además hay lluvia. Es importante, es decir, las condiciones para producir, para tener mejores rendimientos, las políticas públicas enfocadas en apoyar la producción, el mayor financiamiento, está el programa Adelante. Eso quiere decir que debemos tener un 2023
con mucha fuerza en la producción que nos garantice mantenernos cerca de los 3.000 millones en el sector agrícola. Permítame ir a una pausa y cuando regresemos quisiera dar un poquito del impacto que ha tenido justamente todos esos programas de capitalización, ¿verdad? Que comenzaron desde hace mucho en el campo. Adelante, vamos a la pausa. Y continuamos, amigos televidentes. ¿Cuál es el impacto que ha tenido el programa de capitalización, por ejemplo, el Adelante? Ahí hay recursos, digamos. Sabemos que la banca, digamos, se encarga de sectores más grandes, ¿no? De procesos productivos más grandes, ¿verdad? Hay productos que ustedes han explicado que están en manos de los pequeños, como los frijoles, el maíz, ¿verdad? En el arroz hay grandes y un poco menos pequeños. Pero ¿cuál impacto ha tenido? ¿Cómo pueden valorar eso? El financiamiento es una de las variables más importantes para el modelo de producción, o sea, la asistencia técnica, los mercados, el financiamiento es la tríada que garantiza que funcione el modelo. Por lo tanto, si queremos mantener stock de producción y además stock de exportación, o sea, inventario suficiente, debemos financiar a los productores. La banca nacional juega un papel muy importante, pero está focalizado en los medianos y sobre todo en los grandes productores, que eso es muy importante. Entonces, cuando se hace una evaluación de los costos de financiamiento a la pequeña producción, en análisis histórico nos dice que son altos la tasa de interés. Por lo tanto, el gobierno del comandante Daniel Ortega en 2007 definió 2 programas para que podamos contextualizar: el bono productivo, que es un programa de capitalización del campo, que fue muy importante al sector rural que estaba realmente asolado, sin financiamiento, sin producir, y en la época de los fogones sin encender, o sea, se llegó el programa del chanchito, la vaquita, el cerdito, para recapitalizar el campo. Y se inició con un programa de financiamiento de usura cero, realmente una tasa cerca de 0, diríamos 5 menos las tasas de interés, realmente 0, por ser usura cero, y que ha funcionado con más de 500.000 créditos urbanos para mujeres, un crédito que mantiene la actividad del comercio, del consumo, de la agroindustria funcionando. Por lo tanto, se evaluó qué hacía falta en el campo y revisando todas las variables necesarias, la compañera vicepresidenta, la compañera Rosario, nos instruyó que debíamos replicar en el campo un programa parecido al usura cero, ahí donde el programa Adelante, para la producción. Este programa ha evolucionado bien en estos primeros 7 meses, fundamentalmente dirigido al sector agrícola y el sector agrícola a la ganadería. ¿Dónde espera expandirse? Esperamos alcanzar unos 15 millones de dólares de colocación en 2023, inició allá por septiembre, y expandirse hasta acercarse a los 100 millones en 2026. Cuando revisamos esa cantidad pareciera poca, puede ser comparado a un banco, pero es la primera vez que llega un programa con política sostenida, con tasa de interés alrededor del 15%. Podemos ver que la microfinanciera seguramente la media más, o la moda de andar allá por 36%, al menos, puede ser poco más, 42, 48, y está llegando un programa focalizado para la producción de alrededor del 15%. Eso quiere decir que hay un esfuerzo desde el gobierno de financiar a sectores que estuvieron por mucho tiempo excluidos de un financiamiento accesible. Llegar a 100 millones de dólares al sector del campo es un dato muy relevante en ese segmento, porque seguramente los bancos, y ahí viene el saneamiento de los bancos, no tienen 100 millones en ese segmento. Eso sería el desafío de los bancos. Coloquen 100 millones, nosotros colocamos 100 millones. Definitivamente, si pudiéramos movilizar 200 millones al 2026 a ese segmento, esta producción multiplicaría,
la productividad y los rendimientos serían más visibles y los stocks de exportaciones en ese segmento aumentarían. Estoy hablando de ganadería, Claro, claro. lácteos y carne, que es más del 50% donde está llegando el programa adelante. Por lo tanto, el gobierno está dando un paso hacia adelante. El programa adelante es un paso adelante del gobierno, que es financiar a un sector estratégico de la producción, en este caso ganadería, café, pequeños productores de café y granos básicos. Creemos que esto va, cuando se haga la evaluación allá por 2026, seguramente va a haber más entusiasmo para colocar mucho más recursos al segmento más amplio de productores, que son los pequeños productores. Así como han venido creciendo también los volúmenes y los montos de producto de la producción, también ha venido creciendo el financiamiento público, ¿no? Y también se ha logrado de alguna manera acabar con esos déficits que, si se va usted al 2006, pues era una situación bastante difícil para el Estado. ¿Cómo está con el financiamiento público y lo que garantiza la educación presupuestaria, ¿no? Lo que se ha previsto. Nosotros a partir del 2010, después de la crisis de Lehman Brothers, que le dicen, del 2008, se ha ido ajustando la economía y si uno revisa el comportamiento presupuestario del gobierno, que se diseña desde el Ministerio de Hacienda, siempre ha sido mantener un déficit no mayor del 2%. Déficit bajo, presupuestario, y con tendencia a buscar equilibrio realmente. ¿A dónde se ha apostado la sostenibilidad de los ingresos? O sea, porque aquí para tener un gasto X, de tener un ingreso Y es ajustado. Lo primero, y hay que resaltar eso, porque los que escriben al revés y leen mal, creen que uno puede apostar al financiamiento externo. El financiamiento externo es importante, pero no puede ser lo estratégico. Para que funcione la economía, lo primero es que el país produzca recursos suficientes, recursos propios para financiar sus gastos. País que no tiene recursos suficientes para financiar sus gastos es un país que va a la deriva. Y eso seguramente podrá revisar en la literatura que es así. Por lo tanto, las políticas tributarias son relevantes. Y siempre en el análisis nuestro decimos cuánto financia las políticas tributarias al gasto. Y siempre se ha aspirado a tener más del 80% financiado del total del gasto. Eso es lo primero, o sea, el esfuerzo propio del país, el esfuerzo de los trabajadores, los productores, del comercio, de la exportación, es lo que financia el gasto. Y se ha ido completando con las colocaciones internas, domésticas, o sea, las colocaciones de títulos, y además por la cooperación internacional o el financiamiento al desarrollo, que llamamos que es financiamiento fundamentalmente préstamo. Hace como 10 años hemos ido saliendo de lo que llamaban los sectores AIDA only, que había donaciones. La última donación fueron las ambulancias, para graficarlo bien. Entonces, en créditos concesionales, y esos créditos concesionales han sido fundamentalmente de las multilaterales y algunas bilaterales. ¿Cómo están ahora en el caso del financiamiento? Nosotros tenemos un stock de recursos más allá de 3.200, 3.400 millones de dólares de financiamiento externo para completar el presupuesto. Eso muestra la fortaleza de la gestión. La gestión nos dice que podemos ejecutar como 700, 800 millones anuales, es decir, tendríamos un stock de financiamiento externo de 4 años ya. Y seguimos trabajando, gestionando para que eso sea revolvente. Eso significa, el financiamiento externo fundamentalmente lo que ves es inversión pública. Está más atado a la inversión pública, las carreteras, la energía, agua potable, lo que hace la alcaldía de Managua, el Juan Pablo II, las obras vinculadas al saneamiento del lago, a los temas fundamentales. Ahí está el recurso de financiamiento del desarrollo. Y por otro lado, estamos trabajando nuevo financiamiento.
Estamos trabajando con jugadores, bancos chinos de gran calado. Ustedes están viendo la inauguración del proyecto de vivienda, que es una inversión muy importante, pero hay varios otros proyectos que están sumándose a la estrategia de desarrollo del país. Hemos estado trabajando con otras fuentes de financiamiento para expandir el financiamiento, pero el financiamiento del desarrollo va a seguir siendo relevante, pero lo más importante es la fiscalidad, o sea, realmente la eficiencia y la efectividad del manejo del ingreso interno vinculado a los ingresos tributarios. Nosotros tenemos reconocimiento internacional de ser el país en Centroamérica que más ha tenido resultados positivos en las recaudaciones. Y eso es definitivamente lo que nos ha permitido que en el 2022, 2021 y 2023 el presupuesto esté prácticamente con superávit, o sea que nos permita tener colchones suficientes para responder a la demanda en lo social, educación y salud, la demanda de más inversión pública y sobre todo garantizar los recursos necesarios para atender temas como esto, como la producción, es decir, fortalecer los bienes públicos que garanticen mayor producción. O sea, estamos hablando del laboratorio de suelo, el laboratorio que tenga que ver con el IPSA, fortalecer los centros de desarrollo tecnológico del INTA y fundamentalmente estar atento para garantizar los temas muy importantes también que tenga impactos mayores, obras públicas que le den ventaja competitiva al país. Estamos hablando de fortalecer en los trabajos portuarios, estaba hablando de Puerto Corinto, en trabajar de esta manera, de una manera efectiva hacia el puerto de Bluefield. Es decir, si no tuviéramos esa fortaleza en ingresos tributarios, no podríamos estar gestionando los recursos externos que acompañen el esfuerzo del país. Nosotros en 2023, el superávit es como del 0.7 o 1%. Eso realmente es llamativo. Tiene también reconocimiento de los organismos internacionales de una gran prudencia y disciplina en el tener el gasto y el ingreso de manera muy armoniosa. Creo que eso nos permite tener una estabilidad. Cuando uno revisa por el lado monetario, que es lo que ve en el lado monetario, que tiene que ver con las confianzas y la estabilidad, los depósitos de los bancos comerciales están por 5.600 millones de dólares. El mejor número conocido antes era 5.112, es decir, hay 10.2% por encima del mejor número conocido. O sea, no ha habido mejor número en ningún momento de la historia. Tiene que ver con el tamaño de la economía, el nivel de exportaciones, el impacto de las remesas, todos esos temas expanden el tema de la actividad económica y se va reflejado en los depósitos. Pues las reservas están también cerca de los 5.000 millones de dólares. Es decir, también no hay ningún momento en la historia que el país haya tenido 5.000 millones. Entonces, esa estabilidad en el manejo del gasto y el ingreso, eso se refleja en el comportamiento de la economía. Eso permite que haya más recursos para financiar la economía. Es decir, ya los bancos han estado creciendo consecutivamente en el 2022, 2023 en su financiamiento. Y la mayoría de los sectores están moviéndose en terreno positivo. Por lo tanto, el último corte del índice mensual de actividad económica del Banco Central nos reflejó un 3.4. Eso no da mucho optimismo. Antes decíamos de 2.5 a 3.5, ahora estamos diciendo está el crecimiento más asociado al 3.5%. Eso son buenas noticias para el país. Cuando la economía global está creciendo un poco más de 2 y la economía centroamericana está en 3.5, 3.4. Entonces nosotros estaríamos en la media del crecimiento de Centroamérica.
Latinoamérica está mucho más bajo, el 2%. ¿Y la inflación? La inflación ¿La es... fortaleza de la moneda, Iván? Primero la inflación ha comenzado a disminuir a partir de marzo, ha comenzado a disminuir y a una tendencia de acercarse entre 6.5 y 7%. Es decir, cerró en diciembre en 11.2, estaría bajando a 6.5 a 7, y la fortaleza de la moneda se refleja en un tipo de cambio que se ha ido ajustando a la baja con respecto al dólar, que está respaldado por el stock de reservas. Las reservas son más de 4.900 millones, acercándose a los 5.000, y que también lo podemos reflejar en los depósitos. Entonces, es una economía, cuando uno revisa tus reservas contra el tamaño de la economía, es del 32%. O sea, la reserva con respecto al tamaño de la economía es de las mejores internacionalmente. 32%, 30-32% son de los mejores estados de reservas con respecto al tamaño de la economía. Voy a poner algunos ejemplos de Sudamérica que son de economía muy fuerte, están en 20-22. Eso nos dice que la moneda está muy bien respaldada, y eso se refleja en la gran estabilidad de precios de la moneda y la abundancia, en este caso de divisas, para el intercambio. Entonces eso es un incentivo para atraer inversiones, un incentivo para la inversión privada y un incentivo para la producción vinculado a la exportación, que realmente es el centro de desarrollo económico. Producir más, es decir, ¿cuál es la aspiración? En vez de exportar 8.000 millones de dólares, la aspiración es pasar a 10.000 millones en algún momento, llegar a 12.000, 15.000 millones, una capacidad exportadora de un país pequeño como nosotros, de 6.7 millones de personas. Eso va a cambiar el tamaño de la economía en global, y también el tamaño del bienestar vinculado al PIB per cápita, pero también al desarrollo humano fundamentalmente, porque el PIB per cápita, claro, pero es cuánto tengo acceso a agua, acceso a vivienda, acceso a energía, acceso a educación, a salud, para que la esperanza de vida aumente. La esperanza de vida, estuve leyendo ayer, de las mujeres nicaragüenses, eso es una buenísima noticia, supera la esperanza de vida de las mujeres en Estados Unidos. Eso lo puede buscar en el informe de Naciones Unidas. Eso es un tema importante. Nosotros estaríamos en la lista como de 150, en la 52 total, pues. Eso es muy importante, que es uno de los indicadores importantes de lo que llamaríamos desarrollo humano, de que la esperanza de vida vaya aumentando, la educación se incremente, y además el acceso a los bienes públicos siga consolidándose. Yo le agradezco. Gracias, Iván, por haber venido. Gracias por habernos brindado toda esta información, y nosotros vamos a ir a la pausa. No se vaya, ya regresamos.